Ahí va. Hola, ¿cómo están? Hola, Amalia. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Y hoy les traemos un tema que nos incluye a todos, nos empareja. Eh, Tenemos la costumbre de conversar y de indagar y de investigar sobre nuestras historias, sobre la manera de que tenemos de entender el mundo, de descifrar lo que nos sucede, pero pocas veces, y esta es la invitación que proponemos hoy a pensar juntos, pocas veces vamos al origen de todo. Y el título de este episodio tiene mucho que ver con eso. Y es, antes de hablar del mundo, hablemos, pensemos, ¿cómo llegamos al mundo? Ujú. Totalmente, Gaby. Sí, y para abrir esta puerta, hoy nos acompaña alguien que lleva muchos años poniendo el cuerpo, poniendo la ciencia y sobre todo el corazón para que ese inicio sea sagrado. Él es médico, Sergio Mendoza, es ginecólogo, obstetra y especialista en el cuidado integral de la mujer. Pero fundamentalmente es un gran defensor y promotor del parto respetado. Alguien que entiende que la forma en que nacemos define en gran parte cómo habitamos esta vida. Bueno, Sergio, te damos la bienvenida. Es un honor que nos acompañes y que nos invites a pensar y conversar entre todos eh, cómo nos impacta la manera de nacer en nuestra vida. ¿Coincidís con esto, Sergio? Sí, la verdad que yo les agradezco esta mirada y a ver si qué podemos compartir. Y yo por ahí quería contarles un poco en forma breve que en general nosotros en esta especialidad nos preparan un poco para lo técnico, ¿sí? Son todas donde te preparan para ver todas cosas técnicas, cómo se hace tal cosa, cómo se hace una cesárea, cómo se sutura, cómo es la dilatación, pero un poco es todo médico. Yo la otra parte donde fui entendiendo un poco, la hice después de muchos años de práctica y por ahí tengo que agradecer un poco eso a las personas que me eligieron para el nacimiento y fue un aprendizaje porque empezaron a pedirme cosas o a solicitar cosas que nosotros no estábamos preparados para eso. Y entonces es como que siempre cuando uno no está preparado para lo nuevo o para lo no habitual o para lo no convencional, eh, choca un poco y entonces hay como una resistencia, pero por suerte pude ir entendiendo un poco esta otra parte del nacimiento. Para nosotros era solamente un acto médico, ¿sí? Donde, sí, bueno, van a ser alguien, pero es mucho más. Es algo biológico, hay muchas hormonas, hay mucha emoción, y hay vínculos también en ese lugar. Entonces es como que esa cosa que pasó de ser de tan técnica se transformó en otra cosa mucho más, no sé si la palabra sería compleja, no, pero mucho más emocionante, donde se empiezan a sentir otras cosas, donde no solamente se aplica lo técnico tiene que estar, pero es como una parte y un 50 y un 50, no sé la proporción por decirles algo, pero la verdad que nada, eso fue una cosa que fui descubriendo a lo largo de mi carrera, que nadie me enseñó eso. Solamente me enseñaron las cosas técnicas, vivo otra vez. Y en esa intervención me hace acordar un poco a lo que descubrí en una persona, la tengo que nombrar porque no puedo dejar de nombrar a las usuarias y a los de los que aprendí esta parte, que uno de los grandes de esta parte fue Michel Oden. Empecé a leer los libros, la literatura de Michel Oden, empecé a buscar recortes diarios, de repente él vino a la Argentina, vino a Chile, y empecé a seguirlo y empecé a leer y empecé a entender muchas cosas. Y una de las cosas que él dice, por ejemplo, que el bebé es un mamífero, ¿sí? Entonces, nosotros compartimos esas cosas con los mamíferos que para el nacimiento, por ejemplo, necesitamos tener seguridad, tener intimidad,
si todo aquel que tiene algún animal en la casa dice que cuando va a parir, en general se aleja, va a un lugar más seguro, más oscuro, donde haya calma, y donde ahí aparece la protagonista, digamos, de todo esto, que es una hormona que se llama la oxitocina, que es el que hace funcionar un poco el trabajo de parto, pero que tiene implicancia a nivel físico y cerebral. O sea, no se ve lo que hace, pero desencadena esto de que un poco la mujer se va del sí. Hasta un momento está consciente, pero llega un momento en que se va. Por eso hay muchas cosas que no se acuerda, Ujú. porque se va a otro planeta, se va a otro mundo, va al cerebro primitivo. Dice que para poder parir, la mujer tiene que estar con el cerebro primitivo. No tiene que estar con la conciencia como nos pasa hoy, que estamos muy em, pendientes inclusive en el trabajo de parto todavía se ve, del celular, de lo que va a pasar. Es irse, dice que un poco el nacimiento, en eso nos parecemos a los animales, que necesitamos ciertas cosas. Y eso también, eh, también es como que no nos enseñaron tampoco a pedirle a la mujer o que cuente qué está necesitando, ¿sí? Estamos todos muy diciéndole, y bueno, tenés que hacerte tantas ecografías para ver si no tiene tal malformación, el screening, la sofisticación, tenés anemia, crece bien, tenés presión, y un poco a ella también la hacemos subir a esa carrera, que tiene que estar el acompañamiento. Pero ya estamos mal por ahí con el vocabulario porque pensamos que decir, por ejemplo, controlamos el trabajo de parto y el trabajo de parto no se controla, se acompaña. Entonces, ya ahí estamos mal con la oxitocina porque dicen a la oxitocina, por ejemplo, la llaman la hormona tímida. ¿Por qué? Porque la hormona, ella necesita tranquilidad, necesita oscuridad, necesita confianza, necesita calor. Entonces, cuando aparece todas esas intervenciones que a veces hacemos o el estrés, esa hormona no sale. Entonces, el trabajo de parto no fluye. Entonces, el cuerpo se pone en algo así como supervivencia. No está para fluir. Em, no sé cómo vamos, si ustedes me quieren preguntar algo, pero yo quería comentarle por ahí, no puedo no dejar una anécdota que me llamó mucho la atención y agradezco mucho que esta persona me haya elegido. Ella vino para un acompañamiento del parto y ella desde el inicio me dijo que no iba a poder, que planificáramos la cesárea, ¿sí? Que no íbamos a poder, que planificáramos la cesárea. Entonces yo le había dicho, mira, ¿qué te parece si dejamos que comience el trabajo de parto y vemos, y si en ese momento elegís, decidís ya con algo vivido, hacemos la intervención, pero probamos? Entonces ella vino, ella era sumamente correcta con todo, con la palabra, con los gestos. Bueno, entonces ella vino en trabajo de parto y estaba un poco tensa y de repente empezó el trabajo de parto franco y empezó a fluir. Y aquella persona que era tan delicada, tan correcta, se transformó, ¿sí? Se tiró al piso en cuatro patas, algo que nunca pensé, yo ella que iba a poder hacerlo. De repente gritaba y entonces la pusimos al agua y cuando la pusimos al agua al poco tiempo dijo se me sale, acompañado con el esposo alcanzamos a llevarla hasta la cama y ahí nació su bebé, se deslizó, no hicimos nada, se deslizó. ¿Sí? Y así nació su bebé y ella jamás hubiera pensado que iba a poder tener eso. De repente, algo mágico pasó que ella volvió a su cerebro primitivo y dejó la correcta, dejó la niña de los mandatos y de las cosas que tenía adentro y se dejó fluir y y el parto fluyó. Terminó el nacimiento, ella estuvo con su bebé y automáticamente le salió la niña de los deberes. Otra vez volvió a la conciencia y dice, ay, manché la sábana, el piso está sucio, grité, hice lo que no tenía que hacer y salió el famoso me porté, ¿sí? Pero eh, lo importante no es eso, lo importante es que algo pasó en ella que ella
pudo irse de esa cosa de esa estructura, de la cesárea, de la intervención, ¿sí? Entonces pudo hacerlo y eso no siempre pasa, ¿sí? Y ahí donde a veces los médicos nos subimos un poco al pedestal porque el agradecimiento para quién va a ser, para el médico que logró esto, no, el médico no logró esto, ella logró eso, sino que sí tengo que entender de que hay algo que pasa con la confianza en alguien que te da tranquilidad o te da seguridad. Eso compro, hasta ahí compro, pero el resto no, lo hace la mujer, ¿sí? O la familia. Y otra Ok. cosa que por ahí nosotros, sí. No, que pensaba, qué importante que ya la sabiduría que tenemos en el cuerpo y qué importante es habilitarle y darle el lugar, darle el contexto para que esa sabiduría se exprese y no que sea el médico el protagonista, como es lo que Ujú, suele o que venía sucediendo. ujú. Sí, y otra cosa también es que vos decís qué pasa con el entorno, ¿sí? También nace un bebé y nace una mamá por primera vez, nosotros en ese momento es mamá. Nace también un padre, ¿sí? Porque el padre hasta ahora, estamos hablando del primero, por supuesto, nace una familia, ¿sí? Y el equipo de salud forma parte de esa experiencia. Entonces hay un montón de cosas que por ahí no se ve, que son tan rutinarias a veces que no se alcanza a entender eso, ¿sí? No lo podemos dimensionar, ¿sí? ¿Vos, Sergio, tenés alguna idea acerca de, primero está bueno tener la información, ¿no? De cómo puede nacer mi hijo, pero una vez que sucede esto, ¿tenés alguna idea de que si influye en el desarrollo del niño y luego del joven, eh, el haber nacido de una manera u otra? Sí, ¿Da lo nace, por mismo? supuesto. No, no da lo mismo, no da lo mismo, ¿sí? Eh, Dice que esto de nacer con la calma y con el respeto eh, hace que haya menos estrés, más apego, mejora la lactancia, la mamá se recupera mucho mejor, ¿sí? Y para el bebé esto de nacer de manera, digamos así, no sé si, me sale así, lo digo, más amorosa que esto de, bueno, de que sea todo tan mecánico, de esas cosas que salen en la sala, que pasan en la sala de parto, donde tenemos a veces por costumbre estar hablando con el otro, contando la película o contando lo que nos pasó y no acompasar a esa, con la energía que está pasando, que está fluyendo en ese momento. Eso un poco marca. Entonces después cómo se prende un chico al pecho, cómo duerme. A veces no es papá, pero no es mamá, a veces puede ser papá. Y, y la otra es que vos decías con el parto respetado o el nacimiento respetado no se refiere a la intervención, se refiere a la información y con esa información, ¿qué protagonismo tiene? O sea, ¿cuál es el protagonismo de la mujer en ese momento? Porque muchos creen que por ahí que porque fue una cesárea no es un parto respetado, sino que, bueno, ¿cómo llegamos a esa cesárea? ¿Qué información tiene? ¿Qué pasó? ¿Qué le pudimos contar a la mujer o a la familia de que por qué iba a hacer esa intervención? Porque muchas esas intervenciones están, si bien cada vez es mucho más frecuente, pero pasan esas cosas, pero el hecho de que haya una intervención no quiere decir que no sea respeto, ¿sí? El tema es que la mujer sea partícipe y pueda ser informada y por ahí, cuando no se trata de una urgencia, tratar de decidir en conjunto, con la información que ella tiene o aclarar la decisión. Y la otra también, no me quiero olvidar de esto, que nosotros estamos mucho como, ahora se habla mucho del plan del parto, ¿sí? Entonces una mujer dice, no, yo quiero tener en cuclillas, quiero tener el parto sin nada de intervención, quiero. Y de repente, como pasa en la vida, no siempre se puede hacer todo eso. Y hay gente que no está preparada para un plan B o para un plan C. Y entonces ahí viene la frustración. No fui capaz de ser
de tener un parto, no sirvo como mujer, mis contracciones no sirvieron, no estuve bien, no me porté bien, todas esas cosas. Yo he escuchado en más de una ocasión, más de varias mujeres, que sienten como una especie de, cuando no lo pueden decidir, por ejemplo, una cesárea de urgencia, como si no hubiesen tenido un parto real, como si no hubiesen parido su hijo, por no haber su hijo pasado por el lugar, el parto, el trayecto natural de salir. Y queda como una sensación de decir, no sé, me perdí la posibilidad de ser mamá de manera natural. Sí. Eh, ¿Eso cómo lo ves? Y eso pasa mucho. Lo que pasa que eso después pasa bastante, porque a veces algo está planificado, como te decía, de una manera y de repente aparece un impredecible y hay una intervención y en esa intervención a veces hasta con con el estrés que se está pasando en ese momento la mujer ni alcanza a entender que la están pasando de urgencia a un lugar. Eso a veces nos pasa y ese tan rápido después no se procesa. Y es ahí donde nosotros tenemos que, por ahí, volver a aclarar, no solo en el post, sino en sucesivas consultas. Y también, hoy se habla mucho de la salud mental. Eso también repercute después en la salud mental y ahí donde aparece la psicóloga perinatal, que tiene un papel importante. No me quiero olvidar del rol también de la obstétrica en en esto del trabajo de parto, que es fundamental y cumple un rol sumamente importante. O sea que no hay nadie que no pueda hacer. Acá la figura siempre es la mujer, ¿sí? Que generalmente se centra en el médico, pero la figura es la mujer y después estamos todo lo del equipo, ¿sí? Ese equipo para acompañar, para contener distintas etapas que todas son no menos importantes. Cuando se está con las contracciones, cuando nace. Estas dos primeras horas que le dicen la hora de oro, ¿se acuerdan que antes pasaba de que rápidamente se bañaba, el bebé salía así como del parto con el agua y vestirlo y ya tenía que, si te descuidas, a la media hora estaba cortándose el pelo? Bueno, por suerte esto pasó y la importancia que tiene para el bebé esto de rápidamente conectarse con su mamá sin separarse esas 2 horas, estar cerca, sentir su olor, si sale calostro es el calostro, si se puede prender es prenderse, pero la verdad que es qué bueno que eso se pudo ir haciendo y la verdad que en todos los lugares, en todos los hospitales se está viendo esto de que la importancia, no se pesan más, no se hacen más los baños, se hacen todo después de las 2 horas o cuando ya hayan pasado un tiempo prudencial, siempre y cuando, por supuesto, el bebé no tenga ninguna contraindicación ni ninguna condición que amerite estar haciéndose alguna intervención con el neonatólogo. Pero eso también marca un poco el despegar. Y si no puede ser mamá, a veces por algo, está también papá que puede cumplir ese rol. No olvidemos eso. Antes era el rol, la figura de la madre, que sí o sí tenía que estar en el brazo de la madre, pero hoy se va estudiando y se ven cada vez más cosas de esto de que el brazo del padre, si bien no supra la de la madre, pero juega un papel importante y puede estar. Antes de estar solo o estar dentro de una incubadora, pudiendo estar en brazos de su papá, estaría bueno que se conecte también con su papá y eso es muy importante. Claro, porque también escuchó la voz de su papá mientras estaba en la panza, en el caso de que su papá la acompañe, ¿no? En el embarazo a la mujer, porque Mm. también hay casos en que las mujeres están solas en esto, pero en el caso de que así suceda, el bebito también reconoce esa voz, ¿no? Sí, está Sí, en su reconoce ADN. la voz. Está, sí, sí. Yo te escucho y digo, qué bueno cuántas cosas cambiaron para bien, por lo menos desde hace, no sé, 20, casi 26 años que fue mi último parto. ¿Es así? ¿Tenés idea así de una mirada más global? ¿Están mejorando las cosas? ¿Hay cada vez más una, una mirada así tan amplia y tan amorosa como dijiste? ¿O, o-
¿Cómo es? Es así, es así. Lo que pasa que también yo tengo que contar lo que pasa, o sea, lo que dice la estadística. La Claro. estadística también nos dice de que hay un porcentaje muy grande de cesáreas. Entonces, todas estas cosas que yo estoy diciendo a veces no se cumplen del todo, porque bueno, el bebé está en una situación y de repente la madre también hoy puede decidir que puede pedir una cesárea. Antes era una condición médica y hoy un poco están los pedidos. Entonces, eso que se llama la cesárea a demanda, ¿sí? Donde la mujer puede decidir de qué forma puede nacer, ¿sí? Quiere que nazca su bebé, perdón, y dentro de ella está la cesárea. Hay un porcentaje muy alto de cesárea, no solo en la ciudad, sino en varios países de Latinoamérica es muy alto el porcentaje de cesárea. Y entonces por ahí no es lo mismo, eso también es que está bueno poder saberlo, que no es lo mismo hacer una cesárea programada que una cesárea con un trabajo de parto previo. Con el trabajo de parto previo hay ciertos mecanismos hormonales que se desencadenan y ponen al bebé un poco más activo para la salida, digamos así, al mundo exterior. ¿Sí? No es lo mismo estar así como, bueno, no activó nada, el parto tiene un montón de hormonas que se desencadenan y que tienen efecto en el bebé para la salida después, para su, digamos así, para que pueda estar en condiciones para la vida en el mundo exterior, digamos. Mm. También yo he escuchado que muchas mujeres dicen, o algunas mujeres, no, yo voy a tener cesárea porque en mi familia todas las mujeres fueron sus nacimientos por cesárea. Entonces, como que vamos condenadas a decir, no, si todas fueron cesáreas, yo también. ¿Existe eso? Yo lo he escuchado en algunas ocasiones, pero Bueno, bueno, la fuente es mejor. eh, existe eso y bueno, tengo la anécdota, por supuesto, pues si no, no tiene color. También acompañé a una chica y me dijo, mira, nosotros no somos de parto, mi familia es toda de cesárea. Entonces yo le decía, bueno, date la oportunidad de empezar a ver cómo estás y cómo te sentís y vemos lo de la cesárea. Y me dice, no, yo me voy a morir. Yo tengo la sensación de que si vos me vas a hacer un parto, yo me muero. Te digo así, me muero. Entonces yo le decía, pero bueno, vemos la oportunidad, yo te acompaño desde el inicio y vemos. Y si me muero, pero era de verdad, ¿eh? Bueno, entonces, no sé si, la palabra, viste que siempre decimos por suerte. No sé si es por suerte. Pongámosle que el universo quiso que ella experimentara esto y hasta ahora va a la consulta. Te estoy hablando de eso hará unos 30 y pico de años. Entonces ahora va a la consulta y siempre le voy a acordar. Menos mal que que no te había muerto en el parto, porque si no yo estaba preso. Pero este, ella pudo tener un parto y entonces rompió un poco con ese esquema. ¿No? No solamente un parto, sino dos partos. Y esto es como que un poco esos mandatos familiares que ustedes lo saben muy bien y lo trabajan y escuchan todos los días por la expertise de ustedes. Eso pasa mucho. Yo no soy de tal, no me va a pasar tal. A la familia todos pasamos por esto. Si bien hay cosas que pasan en el sistema familiar, pero bueno, se pueden hacer cosas justamente para poder cambiar o modificar o tener otra mirada con eso. Eso pasa mucho. Y No es que ahí no voy a poder. hubo Por confianza supuesto. en el acompañamiento y se dejó acompañar. Yo no sé si la gente por ahí toma la dimensión que tiene que tener esto, me parece, porque es como que vos decís, yo tengo que elegir a alguien que me va a acompañar en el proceso, uno de los más importantes de mi vida, que es yo voy a tener un hijo. Es decir, ¿qué es lo más fuerte que te pasa en la vida cuando sos mamá? ¿Qué cosas te llaman tanto la atención y qué cosas tienen un impacto emocional tan fuerte y que te queda para toda la vida? ¿Sí? Mm. Entonces, yo no sé si la gente toma decisiones. Una vez escuché una charla y se la voy a robar al que lo dijo porque me gustó. Entonces, él mostraba una diapositiva. Este, yo soy muy visual, entonces sí, lo tengo todavía hasta hoy, donde decían que alguien que va a tener una fiesta se prepara de una manera tal
y entonces elige la mejor ropa, el vestido, cómo va a ser esto del arreglo previo, hace una prueba, etcétera, etcétera, y como que para el obstetra es como preguntan en general, che, ¿cómo es fulano? No hay una cosa así como exhaustiva. Y no existe tampoco eh, esto de permitirle a alguien y también permitirnos nosotros de que a veces uno va a una persona porque le dijo la madre o porque le dijo, y después uno a una persona y decirle, por ejemplo, bueno, esta es tu consulta, pero decime cómo te sentís, soy yo el que estás buscando, o tal vez no soy yo, ¿qué podemos hacer para que vos te sientas mejor? O sentite con la confianza de no, de no volver, porque no soy yo la persona que estabas buscando. Eso también hay que entenderlo. A mí me costó por ahí entender a veces cuando la gente venía y después no venía, y yo decía, pero qué bárbaro, ¿cómo hizo esto? Bueno, me costó entender, pero después lo entendí, que no era yo y que estaba buscando otra persona y hay que entender. Lo mismo pasa con esto de que hoy la gente viene por un embarazo y uno da por sentado que lo va a continuar. Ujú. Hoy hay que tener también otra mirada si decide la continuidad o no. Entonces uno puede seguir acompañarla, o tal vez no es uno el que la va a acompañar en la cosa en lo que ella va a decidir, tal vez es otra, pero bueno, siempre desde el acompañamiento. Se da por sentado de que, bueno, vos vas a un control y bueno, uno da por sentado que ella va a continuar, pero la pregunta es, esto dice la evidencia, dicen los papeles, digamos, que uno debiera preguntarle cuál es su condición en ese momento, cuál es su deseo. Wow, ¿Cuánto? qué tema. ¿Cuánta Que información? Sí. porque después Sí, comienzan a todas estas cuentas que la gente dice, por ejemplo, no, yo no sé si yo estaba buscado, estaba, no sé, ¿cómo era la otra palabra? Era deseado. buscado o planificado, Ujú. y bueno, y entonces no, yo no estaba en lista, pero aparecí, y bueno, todas esas cosas que tienen mucha profundidad, y los chicos a veces los procesan de más de grande, pero de chico yo no sé em, eh, eh, cómo se procesa, y lo otro es que no todas están contentas a veces con un embarazo al principio. Ujú. Entonces, todas esas cosas son cosas muy fuertes que pasan con el nacimiento y después pasó y las cosas cambian y nada, lo importante me parece que es poder hablar por eso, es que nosotros al principio no contábamos, pero hoy contamos con la psicóloga perinatal, por ejemplo. Ofrecer este acompañamiento, no solamente cuando hay un duelo, sino o cuando hay una patología. Este, eh, no puedo dejar de contar prometo que va a ser la última anécdota. Bueno. Porque yo creo que hace mucho a la cuestión, porque a mí me impactó mucho, entonces me gusta compartirlas con ustedes, que es que una paciente había ido a la consulta, no hace mucho tiempo, y que había tenido un bebé anterior que nació y después se detuvo y no vivió más. Entonces ella me fue a ver y en la segunda consulta estaba con muchos vómitos, tales así que la tuve que internar. Y en la internación le pedí la consulta a la psicóloga. Le digo, mira, ¿por qué no hablas? Porque hay algo que está pasando, que ella está muy preocupada. Y bueno, esta cosa de mamá que pasa en la intuición que tienen algunas personas, ella le dijo a la psicóloga, "Em, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que mi bebé tiene la misma patología que el por el cual mi bebé anterior se murió. Y yo creo que llevo algo adentro que se va a complicar o que tiene algo. Y ustedes saben que fue así. Mm. Ella en ese tiempo era muy chiquito, no sé, solamente se veía un embrión. Y después fue pasando y apareció lo del bebé, pero bueno, y después lo que tenía era incompatible con la vida, pero ellos decidieron seguir el embarazo, decidieron tenerlo. Y bueno, dentro de todo fue así como una despedida un poco más ahí donde yo digo lo humanizado, porque bueno, eh, pudimos hablar todos, tuvimos varias reuniones, participaron los hermanos, así que fue como una despedida, digamos así, poco habitual de estas cosas que pasan.
no era esta la finalidad por ahí de la charla, sino ver cómo vinimos, pero en esta cosa son cosas que pasan. Tal cual. Entonces, esto de que a veces muchas de las mujeres intuyen o muchas les pasan cosas por su cabeza y reaccionan, le dicen, no duermo, tengo vómitos o tengo náuseas o me pasa tal cosa, bueno, que hay otra cosa que por ahí nosotros no estamos viendo en la consulta. Ah, Bueno, bueno, qué nos quedamos bárbaro. sin Bueno, tiempo, pero esto da para mucho más. Para Hermoso, mucho. hermoso. Bueno, Sí. y nada, solamente les quería agradecer esto y no sé, capaz que si le vemos otro título por ahí a esto, o para el final también, capaz que estaría bueno pensar eh, cómo recibir la vida. Sería otro, ¿viste? Cómo venimos, pero la otra es cómo la recibimos. Estaría bueno esto que nos preparáramos así para recibir. Qué lindo. está Pero bueno. no desde toda esta cosa que nos pasa, ¿viste? De que tenemos que ser todo Mm. tan rápido, avisar, hacer el baby shower y hacer las explosiones y los globos, sino que no está mal, pero bueno, como que tiene que haber un momento para adentro, de bajar, de pensar y que cada uno elija su forma. No hay una forma de un parto único, ni una Mm, forma de nacimiento único, sino la que yo elijo, la que me va bien, la que pacté, la que veo en mi, cómo lo puedo sostener, o qué es lo que me pasa con mi cuerpo, o el lugar, o las personas. Genial. cuánto. Bueno, Sergio, te vamos a despedir. Bueno, ya yo sigo Eh, hablando, ¿eh? no, Bueno, no, pero no. podemos hacer otro encuentro y continuar, porque Dale, hacemos los sí, sí, encuentros que vos quieras. claro. Bueno, Por mi parte, gracias por no, gracias a acompañarnos ustedes. y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Adiós. gracias, Sergio, Nos muchas vemos gracias. en nuestro público también. Gracias por escucharnos.